Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado respuestas sobre el significado de la vida y lo que sucede después de la muerte. Para muchas culturas y tradiciones espirituales, la existencia no es un evento único, sino un ciclo que se repite una y otra vez. Pero, ¿es posible que hayamos vivido antes? A lo largo de la historia, han surgido testimonios y experiencias que desafían la idea de que la vida comienza y termina en una sola existencia. Desde niños que recuerdan detalles precisos de lugares donde nunca han estado, hasta personas que en sueños o meditaciones han visto imágenes de épocas que no han vivido en esta encarnación. Quizás has sentido una conexión inexplicable con un lugar en el que nunca has estado, o has conocido a alguien y de inmediato sentiste que lo conocías de toda la vida. ¿Son solo coincidencias, o podrían ser rastros de experiencias pasadas que han quedado grabadas en nuestra conciencia? La idea de la reencarnación ha sido parte fundamental de diversas civilizaciones y corrientes filosóficas. Desde el hinduismo y el budismo hasta creencias ancestrales en Egipto, Grecia y América, muchas culturas han sostenido que la muerte no es el final, sino solo una transición hacia una nueva experiencia. Pero en la era moderna, esta creencia sigue generando debate. Hoy veremos el misterio de la reencarnación. ¿Realmente hemos vivido antes? ¿Qué dice la historia, la ciencia y la espiritualidad sobre esto? ¿Es posible que nuestra alma conserve recuerdos de otras existencias? Para responder a estas preguntas, analizaremos diferentes perspectivas, desde relatos sorprendentes hasta estudios científicos que han intentado dar explicación a estos fenómenos. Abramos nuestra mente y embarquémonos en este viaje para descubrir si nuestra existencia es más extensa de lo que imaginamos. ¿Qué es la reencarnación y qué dicen las antiguas tradiciones? La reencarnación es la creencia de que, al morir, nuestra alma no desaparece, sino que renace en un nuevo cuerpo para continuar su proceso de aprendizaje y evolución espiritual. En lugar de ver la existencia como un evento único y lineal, la reencarnación sugiere que la vida es un ciclo continuo de experiencias, donde cada existencia es una oportunidad para sanar, crecer y trascender. A lo largo de la historia, esta idea ha sido adoptada por diversas civilizaciones, religiones y filosofías, aunque cada una la ha interpretado de maneras distintas. Sin embargo, todas coinciden en un punto fundamental. La vida no termina con la muerte, sino que se transforma en una nueva etapa de nuestro viaje espiritual. Creencias ancestrales como hinduismo y budismo sobre la reencarnación. La reencarnación es vista como parte del samsara, el eterno ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Según el hinduismo, nuestras acciones en cada vida generan karma, el cual influye en la forma en que renacemos. Una persona que ha acumulado buen karma puede renacer en circunstancias favorables, mientras que quien ha acumulado malas acciones deberá enfrentarse a nuevas pruebas en su próxima existencia. El budismo, por su parte, también sostiene la idea del renacimiento, pero con una diferencia clave. No existe un yo fijo que transmigre, sino una continuidad de conciencia que adopta nuevas formas según nuestras acciones pasadas. La meta en ambas tradiciones es alcanzar la iluminación o nirvana, un estado donde el alma se libera del ciclo de reencarnaciones y trasciende el sufrimiento. Egipto y la transmigración del alma. Los antiguos egipcios creían que la vida después de la muerte era una extensión de la existencia en la tierra. Para ellos, el alma, o Bea, pasaba por un juicio divino, donde sus acciones eran pesadas en la balanza de Maat. Si el corazón del difunto era más ligero que la pluma de la verdad, su alma continuaba su viaje en el más allá, con la posibilidad de renacer en otro cuerpo. Esta creencia los llevó a desarrollar complejos rituales de momificación, con la esperanza de preservar el alma y prepararla para su siguiente existencia. La filosofía griega y la preexistencia del alma. Los filósofos griegos, especialmente Platón y Pitágoras, creían en la preexistencia del alma y su transmigración a nuevos cuerpos. Platón argumentaba que el conocimiento verdadero no se aprende, sino que se recuerda de vidas pasadas. En su diálogo Fedón,
explica que el alma es inmortal y que tras la muerte, regresa al mundo de las ideas antes de reencarnar en un nuevo cuerpo. Pitágoras, por otro lado, afirmaba que las almas podían renacer en diferentes formas, incluidas plantas y animales, dependiendo de su evolución espiritual. Esta idea influyó en la doctrina de la metempsicosis, que sostenía que las almas migraban de un cuerpo a otro como parte de un proceso de purificación. El cristianismo primitivo y la reencarnación. Pocos saben que en los primeros siglos del cristianismo, la reencarnación era una creencia aceptada por algunos grupos gnósticos y ciertos padres de la Iglesia. Orígenes, uno de los teólogos más influyentes del cristianismo primitivo, hablaba de la preexistencia del alma y de la posibilidad de que las almas reencarnaran para seguir aprendiendo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Iglesia consideró que esta idea entraba en conflicto con la doctrina del juicio final y la salvación eterna, por lo que fue eliminada de los textos oficiales en el Concilio de Constantinopla en el año 553 después de Cristo. A pesar de esto, algunos grupos espirituales y esotéricos han seguido sosteniendo que Jesús enseñó la reencarnación de manera oculta, a través de parábolas y mensajes simbólicos. Culturas indígenas y la memoria ancestral. Muchas culturas indígenas, como los mayas, los incas y los nativos americanos, han sostenido la idea de la continuidad del espíritu a través de múltiples vidas. Para ellos, la conexión con los ancestros es clave, y muchas veces creen que un recién nacido puede llevar el alma de un antepasado. La reencarnación en la ciencia y la experiencia humana. Más allá de la religión y la filosofía, hay quienes sostienen que la reencarnación no es solo una creencia espiritual, sino una realidad comprobable a través de ciertas experiencias humanas. Si la reencarnación es real, significaría que nuestra existencia es mucho más amplia de lo que imaginamos. Que no somos solo este cuerpo ni esta historia personal, sino un alma en constante evolución. Y aunque no podamos recordar conscientemente nuestras vidas anteriores, ¿qué pasaría si las experiencias de esas vidas aún influyen en nosotros de maneras sutiles? Más allá de las creencias religiosas, la reencarnación plantea una pregunta fundamental. ¿Somos simplemente el producto de esta vida, o hay algo en nuestro interior que trasciende el tiempo y el espacio? Veamos algunas señales de que has tenido vidas pasadas. Si la reencarnación es real, ¿cómo podemos saberlo? Aunque la mayoría de las personas no recuerdan conscientemente sus vidas anteriores, existen ciertas señales que podrían indicar que nuestra alma ha vivido antes. Estas manifestaciones pueden aparecer en forma de emociones intensas, habilidades inexplicables, conexiones con lugares o épocas y recuerdos espontáneos que desafían toda lógica. Algunas de estas señales pueden ser sutiles y pasar desapercibidas, mientras que otras son tan impactantes que pueden cambiar nuestra percepción de la realidad. ¿Alguna vez has sentido una atracción inexplicable por un periodo histórico? ¿Has experimentado un miedo irracional que parece no tener origen en esta vida? ¿O has tenido sueños vividos que parecen más bien recuerdos? Todas estas experiencias podrían ser rastros de vidas pasadas. A continuación, exploramos algunas de las señales más comunes y lo que podrían significar. Déjà vu. La sensación de haber vivido algo antes. El déjà vu es una de las experiencias más comunes que podrían estar relacionadas con vidas pasadas. Se trata de la sensación inexplicable de haber vivido una situación antes, aunque sea la primera vez que ocurre. Algunas personas lo experimentan como un momento fugaz de reconocimiento, mientras que en otros casos puede venir acompañado de emociones intensas o detalles específicos sobre el entorno. Algunas teorías sugieren que el déjà vu es simplemente una falla en el cerebro, pero quienes creen en la reencarnación afirman que podría ser un recuerdo residual de una existencia anterior. Existen relatos de personas que han visitado por primera vez una ciudad y sin explicación alguna, saben exactamente cómo moverse por sus calles o recuerdan detalles sobre su historia.
Casos documentados han mostrado individuos que, sin haber estudiado ciertos idiomas, han reconocido palabras o estructuras arquitectónicas de civilizaciones antiguas con una precisión asombrosa. Si alguna vez has experimentado un déjà vu acompañado de una certeza profunda de que esto ya lo viví, es posible que estés accediendo a fragmentos de una vida pasada. Fobias inexplicables. Miedos que podrían venir de otra vida. Muchas personas tienen miedos intensos que no pueden explicar con lógica. Por ejemplo, alguien que nunca ha tenido una experiencia traumática con el agua, pero siente un terror irracional al océano. O personas que sufren de claustrofobia extrema, sin haber pasado por situaciones de encierro o peligro en esta vida. Desde la perspectiva de la reencarnación, estas fobias podrían ser residuos emocionales de vidas pasadas. Algunos terapeutas que practican regresiones han encontrado casos de personas que bajo hipnosis recuerdan haber fallecido ahogados, atrapados en espacios cerrados o en eventos trágicos que podrían explicar sus miedos actuales. La mente consciente no recuerda estos eventos, pero el alma conserva memorias que se manifiestan en forma de fobias aparentemente sin causa. ¿Has sentido alguna vez un miedo irracional que no puedes explicar? Eso podría ser una señal de que tu alma está procesando experiencias de una existencia anterior. Habilidades innatas. Talentos que parecen venir de otra vida. Algunas personas nacen con habilidades extraordinarias sin haberlas aprendido en esta vida. Pianistas que tocan como expertos desde los 3 años, niños que hablan varios idiomas sin haberlos estudiado, o artistas que dominan técnicas complejas sin haberlas practicado antes. Este fenómeno ha sido estudiado por psicólogos y científicos, pero desde una perspectiva espiritual, se cree que estos talentos podrían ser habilidades adquiridas en vidas pasadas y que han quedado impresas en el alma. En otras palabras, nuestra alma podría llevar consigo conocimientos de experiencias anteriores, permitiendo que ciertas habilidades resurjan de manera natural en una nueva encarnación. Un ejemplo famoso es el del niño prodigio Wolfgang Amadeus Mozart, quien a los 5 años ya componía música compleja. Podría ser que Mozart simplemente retomó habilidades que ya poseía en una vida anterior. Si alguna vez has sentido una atracción inmediata y natural por una actividad que nunca habías practicado, podría ser una pista de que en otra vida ya habías desarrollado esa habilidad. Conexión profunda con ciertas épocas o lugares. ¿Alguna vez has sentido que perteneces a otra época? ¿Te sientes inexplicablemente atraído por una cultura específica, sin haber tenido contacto previo con ella? Algunas personas experimentan una nostalgia inexplicable por tiempos que nunca han vivido, como si hubieran dejado algo pendiente en una vida anterior. Este fenómeno se observa en individuos que sienten una conexión especial con una civilización antigua, una ciudad específica o una cultura en particular. Hay casos de personas que visitan un país por primera vez y experimentan una profunda emoción, como si estuvieran regresando a casa. Desde la reencarnación, esto podría explicarse como fragmentos de memoria de vidas pasadas que se activan al estar en contacto con un lugar o con información relacionada con una existencia anterior. Regresiones a vidas pasadas. Recuerdos que no parecen de esta vida. Las regresiones a vidas pasadas son sesiones en las que, a través de la hipnosis o la meditación profunda, algunas personas acceden a recuerdos de supuestas experiencias anteriores. En estos estados alterados de conciencia, han descrito eventos históricos, lugares y nombres con una precisión sorprendente. En muchos casos, los detalles revelados han sido verificados más tarde como datos históricos reales. Existen registros de personas que bajo hipnosis han hablado en idiomas antiguos que nunca aprendieron o han descrito vidas con detalles que luego fueron confirmados por historiadores. Uno de los estudios más conocidos sobre este fenómeno es el del psiquiatra Dr. Jan Stevenson,
quien documentó más de 3.000 casos de niños que aseguraban recordar vidas pasadas. En muchos de estos casos, los niños describieron nombres, familias y eventos que tras ser investigados, resultaron ser reales. Este tipo de experiencias abre una gran pregunta. ¿Es posible que nuestra alma conserve recuerdos de otras existencias? Si alguna vez has sentido una conexión inexplicable con un lugar, has experimentado un miedo sin causa aparente o tienes habilidades que parecen surgir de la nada, tal vez estés recordando fragmentos de una vida anterior. La reencarnación sugiere que nuestras almas son como libros que contienen múltiples capítulos, cada uno representando una existencia diferente. No siempre podemos recordar lo que vivimos antes, pero algunas señales podrían estar diciéndonos que nuestra historia no comenzó en esta vida. Y ahora la pregunta es: ¿has experimentado alguna de estas señales? ¿Has sentido alguna vez que no eres un alma nueva en este mundo? Déjamelo en los comentarios, me encantará leer tus experiencias. Ahora veamos casos impactantes de recuerdos de vidas pasadas. A lo largo de los años, han surgido relatos extraordinarios que desafían nuestra comprensión sobre la existencia y la reencarnación. Testimonios detallados, investigaciones científicas y pruebas documentadas han dejado perplejos tanto a creyentes como a escépticos. Si bien muchas historias pueden ser descartadas como coincidencias o imaginación, existen casos en los que la precisión de los recuerdos es tan asombrosa que resultan difíciles de explicar a través de la lógica convencional. El caso de un niño en la India y un asesinato revelado. Uno de los casos más sorprendentes documentados por Stevenson ocurrió en la India, donde un niño de 5 años comenzó a relatar con gran angustia que había sido asesinado en su vida anterior. El niño hablaba constantemente de un hombre con nombre y apellido que supuestamente había sido asesinado a cuchillazos en una ciudad vecina. Sus padres, escépticos al principio, quedaron desconcertados por la cantidad de detalles que el niño daba sobre su supuesta vida pasada, el nombre de su esposa, su lugar de trabajo y la descripción del asesinato. Intrigados por la insistencia del niño, los investigadores decidieron verificar la información y descubrieron que efectivamente un hombre con ese nombre había sido asesinado en circunstancias idénticas a las que el niño describía. Lo más impactante fue que el niño tenía marcas de nacimiento en el mismo lugar donde la víctima había recibido las heridas fatales. Este caso, como muchos otros investigados por Stevenson, plantea una pregunta fundamental. ¿Es posible que los recuerdos y las experiencias de una vida anterior permanezcan impresos en el alma y se manifiesten en una nueva existencia? Otro caso es el niño piloto de la Segunda Guerra Mundial. Otro caso, ampliamente documentado, es el de James Leininger, un niño estadounidense que desde los 2 años comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre aviones en llamas y accidentes aéreos. Con el tiempo, empezó a proporcionar detalles cada vez más específicos sobre aviones de combate, describiendo modelos exactos, tácticas de vuelo y nombres de pilotos sin haber tenido ninguna exposición previa a ese tipo de información. Lo que comenzó como una simple curiosidad para sus padres pronto se convirtió en asombro cuando James reveló que en su vida pasada había sido un piloto llamado James Houston, quien murió en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Sus padres, intrigados, decidieron investigar y encontraron archivos históricos que confirmaban la existencia de un piloto con ese nombre, que había muerto de la misma manera en la que su hijo lo describía. Cuando la familia de James Houston fue contactada, se quedaron impactados al escuchar la historia. El niño incluso reconoció a personas de su supuesta vida anterior y mencionó detalles familiares que solo el piloto fallecido podía haber sabido. Este caso es uno de los más impresionantes documentados en tiempos modernos, ya que la precisión de la información brindada por el niño desafía cualquier explicación lógica convencional. Otro caso es el niño de Turquía que recordó su asesinato en otra vida.
En Turquía, un niño de 6 años llamado Semih Tutuzmus comenzó a hablar sobre su vida pasada con insistencia. Afirmaba haber sido un hombre llamado Selim Fesli, quien había sido asesinado por un disparo en la cabeza en un pueblo cercano. También vemos casos de adultos que recordaron experiencias impactantes. No solo los niños han reportado recuerdos de vidas anteriores. Algunos adultos, a través de regresiones hipnóticas, han relatado experiencias detalladas de supuestas vidas pasadas. Estas regresiones, dirigidas por terapeutas especializados, han permitido a personas recordar lugares, nombres e incluso idiomas antiguos con una precisión sorprendente. Uno de los casos más conocidos es el de Jenny Cockell, una mujer que desde la infancia tuvo recuerdos persistentes de haber sido una madre irlandesa llamada Mary Sutton, quien murió dejando a varios hijos pequeños. Años más tarde, cuando Jenny ya era adulta, decidió investigar la historia y descubrió que Mary Sutton había existido realmente y que su historia coincidía con los recuerdos que tenía desde niña. Lo más increíble fue que Jenny pudo encontrar a los hijos de Mary Sutton, ahora ancianos, y estos confirmaron que los detalles de la vida de su madre eran exactamente como Jenny los describía. Este tipo de experiencias nos llevan a cuestionarnos: ¿hasta qué punto nuestras memorias están limitadas a esta vida? ¿Podría ser que algunos de nuestros sueños, miedos o recuerdos en realidad provengan de existencias anteriores? Otro fenómeno que ha llamado la atención de los investigadores es la presencia de marcas de nacimiento en personas que afirman recordar vidas pasadas. En muchos casos documentados, individuos han descrito cómo murieron en su existencia anterior y han mostrado marcas en su cuerpo que coinciden con las heridas fatales sufridas en aquella vida. El Dr. Ian Stevenson documentó varios de estos casos en los que las marcas de nacimiento parecían estar relacionadas con lesiones traumáticas de la vida anterior. ¿Podría ser que el cuerpo físico retenga recuerdos de experiencias pasadas? Algunas teorías sugieren que la memoria celular podría desempeñar un papel en la forma en que ciertos recuerdos se transfieren de una vida a otra, aunque este campo aún es objeto de estudio y debate. ¿Qué significan estos casos para nuestra comprensión de la vida? Si bien la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva sobre la reencarnación, los casos documentados ofrecen una visión intrigante de la posibilidad de que nuestra existencia no termine con la muerte. Las historias de niños que recuerdan detalles de vidas pasadas con precisión, las regresiones hipnóticas que revelan experiencias anteriores y las conexiones inexplicables con otros tiempos, nos llevan a preguntarnos: ¿es posible que nuestra alma conserve recuerdos de experiencias anteriores? ¿Podría ser que hemos vivido antes y que sin darnos cuenta, llevamos fragmentos de esas vidas dentro de nosotros? Si estos relatos son ciertos, entonces nuestra vida actual es solo un capítulo más en una historia mucho más grande. Pero ¿cuál es el propósito de la reencarnación? Si la reencarnación es real, ¿qué sentido tiene pasar por múltiples vidas? ¿Existe un propósito detrás de esta aparente repetición de experiencias? Muchas tradiciones espirituales sostienen que cada vida es una oportunidad para aprender, sanar y evolucionar. Y que la reencarnación es el mecanismo a través del cual el alma experimenta distintos desafíos y aprendizajes con el fin de alcanzar un estado de mayor conciencia. Sin embargo, el concepto de reencarnación no implica que estemos atrapados en un ciclo sin sentido. No se trata de una repetición infinita de vidas al azar, sino de un proceso estructurado donde cada existencia cumple un propósito específico en el desarrollo del alma. Cada vida trae una lección única. Si observamos nuestra propia existencia, podemos notar que algunas experiencias parecen repetirse en distintas etapas de nuestra vida, como si fueran pruebas constantes que debemos superar. En el marco de la reencarnación, esto podría explicarse como lecciones pendientes de vidas pasadas que aún no hemos logrado comprender o integrar plenamente.
Algunas personas nacen enfrentando desafíos específicos desde temprana edad, mientras que otras parecen tener un camino más armonioso. Desde esta perspectiva, los problemas, relaciones conflictivas o situaciones que enfrentamos podrían ser oportunidades para trascender errores previos o para adquirir una nueva perspectiva sobre la vida. Por ejemplo, alguien que en una vida pasada vivió con codicia y egoísmo puede renacer en una situación de carencia material para aprender sobre el desapego y la gratitud. O una persona que abusó de su poder en otra encarnación podría experimentar una vida donde deba aprender la humildad y la compasión desde una posición de vulnerabilidad. No siempre recordamos lo que hemos aprendido antes, pero esas lecciones quedan grabadas en nuestra conciencia y emergen de diferentes maneras en cada nueva existencia. Las consecuencias de nuestras acciones a través de las vidas. El concepto de karma está profundamente ligado a la idea de reencarnación. Contrario a la creencia popular, el karma no es una forma de castigo ni una recompensa, sino una ley de equilibrio y aprendizaje. Cada acción que realizamos deja una huella en nuestra alma y genera consecuencias que pueden influir en nuestras futuras encarnaciones. Desde esta perspectiva, lo que hacemos en una vida no desaparece con la muerte, sino que influye en la forma en que experimentaremos nuestra siguiente existencia. Las acciones positivas generan armonía y crecimiento, mientras que las acciones negativas crean desafíos que el alma deberá resolver en futuras encarnaciones. Por ejemplo, alguien que ha causado daño a otros podría renacer en circunstancias donde experimente lo que hizo sufrir en su vida anterior, no como castigo, sino como una oportunidad de comprensión y redención. Así el alma tiene la posibilidad de desarrollar empatía y conciencia sobre el impacto de sus acciones. El karma no solo influye en nuestras vidas individuales, sino que también afecta a grupos de almas que han compartido experiencias en el pasado, lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Reencarnamos con las mismas personas? Muchas enseñanzas espirituales afirman que no reencarnamos solos, sino en grupos de almas con las que hemos compartido experiencias en vidas anteriores. Esto explicaría por qué, en ocasiones, sentimos una conexión instantánea con ciertas personas, como si las conociéramos de toda la vida. Desde esta perspectiva, los lazos familiares, las relaciones amorosas y las amistades importantes podrían no ser producto del azar, sino parte de un acuerdo previo entre almas que han decidido encontrarse nuevamente para continuar su aprendizaje conjunto. Por ejemplo, en una vida pasada, dos personas pudieron haber sido rivales y en esta encarnación podrían encontrarse en una relación de hermandad para aprender el valor del perdón y la unión. O alguien que fue una figura de autoridad abusiva en una vida anterior podría reencarnar como hijo de una persona a la que perjudicó, con el fin de experimentar la otra cara de la relación y encontrar equilibrio. El propósito de estas conexiones no es generar conflicto eterno, sino sanar y evolucionar juntos. Las almas vuelven a encontrarse para resolver pendientes kármicos, para apoyarse mutuamente en su crecimiento o para fortalecer lazos de amor y aprendizaje. ¿Entonces estamos destinados a reencarnar eternamente? Si bien la reencarnación nos brinda oportunidades de aprendizaje, muchas tradiciones espirituales sostienen que el objetivo final del alma no es reencarnar indefinidamente, sino alcanzar un estado de conciencia superior. En el hinduismo y el budismo, este estado se conoce como iluminación, un punto en el que el alma ha aprendido todo lo necesario y ya no necesita regresar al plano físico para seguir evolucionando. Desde esta perspectiva, las almas que han alcanzado niveles elevados de desarrollo espiritual pueden elegir entre trascender a planos más elevados de existencia o regresar voluntariamente a la tierra para guiar a otros en su camino. Ejemplos de esto se encuentran en figuras como Buda, Jesús o maestros espirituales avanzados, quienes según algunas creencias, no reencarnaron por necesidad kármica, sino para ayudar a la humanidad en su despertar. Si la reencarnación es real,
entonces cada momento de nuestra vida tiene un significado más profundo del que solemos imaginar. Cada decisión, cada relación y cada experiencia forman parte de un viaje más grande del alma, donde lo que hacemos hoy puede influir en lo que experimentaremos en el futuro. Esta perspectiva nos invita a reflexionar. Si esta no es la única vida que tenemos, ¿qué estamos aprendiendo en esta encarnación? ¿Qué patrones se repiten en nuestra vida que podrían estar conectados con experiencias pasadas? ¿Cómo podemos vivir de manera más consciente para evolucionar en lugar de repetir los mismos errores? Más allá de creer o no en la reencarnación, adoptar esta visión nos permite vivir con mayor propósito, con más responsabilidad sobre nuestras acciones y con una mayor apertura hacia el crecimiento personal y espiritual. Si el objetivo final es alcanzar un estado de conciencia plena, cada vida es una oportunidad para acercarnos un poco más a nuestra verdadera esencia. ¿Qué opinas sobre el propósito de la reencarnación? ¿Sientes que tu vida tiene un propósito más allá de esta existencia? ¿Has experimentado situaciones que te hagan pensar que tienes lecciones pendientes de otras vidas? No somos solo este cuerpo, esta identidad ni esta historia personal. Somos un alma en un viaje de evolución, explorando distintas experiencias para aprender, sanar y trascender. Cada vida no es un capítulo aislado, sino parte de un relato mucho más grande. Desde esta perspectiva, las dificultades que enfrentamos pueden entenderse como oportunidades de crecimiento en lugar de simples adversidades. Si todo lo que vivimos es parte de un plan mayor, entonces cada encuentro, cada desafío y cada emoción tiene un propósito en nuestro camino. Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental: si nuestras acciones tienen repercusiones más allá de esta existencia, entonces, ¿cómo estamos eligiendo vivir hoy? Muchas personas que creen en la reencarnación sienten la curiosidad de descubrir quiénes fueron en vidas pasadas. Quieren saber si en otra encarnación fueron reyes, artistas, guerreros o figuras importantes. Sin embargo, quizás la verdadera pregunta no es quién fui antes, sino, ¿qué estoy aprendiendo ahora? Lo realmente importante no es recordar el pasado, sino vivir con conciencia el presente. Si la reencarnación es un ciclo de aprendizaje, entonces la forma en que elegimos actuar en esta vida influirá en lo que experimentaremos en la siguiente. Si estamos atrapados en patrones de miedo, apego o resentimiento, es posible que estemos repitiendo las mismas lecciones una y otra vez. Pero si nos abrimos al crecimiento, a la sanación y al amor, entonces estamos avanzando en nuestra evolución espiritual. Es posible que en otras vidas hayamos cometido errores, que hayamos causado daño o que hayamos dejado asuntos sin resolver. Pero en esta encarnación, tenemos la oportunidad de cambiar, de sanar relaciones, de tomar decisiones diferentes y de elevar nuestra conciencia. Creer en la reencarnación no significa resignarse a un destino fijo ni aceptar que estamos atrapados en un ciclo inmutable. Al contrario, significa que tenemos el poder de moldear nuestra propia evolución. Si la vida es una escuela para el alma, entonces cada día es una nueva oportunidad para decidir qué tipo de persona queremos ser. ¿Vivimos con amor y compasión o permitimos que el rencor nos controle? ¿Buscamos crecer y aprender o evitamos los cambios por miedo? ¿Tratamos a los demás con respeto y empatía o repetimos patrones de egoísmo y juicio? Nada está escrito en piedra. Cada vida es un lienzo en blanco, y cada decisión que tomamos moldea nuestro camino. No podemos cambiar nuestras vidas pasadas, pero sí podemos elegir cómo queremos vivir esta y cómo influirá en nuestro futuro. Si la reencarnación es real, también significa que nuestras relaciones no son aleatorias. Cada persona que entra en nuestra vida podría haber estado con nosotros en otra existencia, jugando un papel diferente en nuestra historia. Quizás un amigo cercano fue un hermano en otra vida.
Tal vez un enemigo de hoy fue alguien con quien tuvimos una relación difícil en el pasado y hemos vuelto a encontrarnos para sanar esa conexión. Desde esta perspectiva, nuestras interacciones adquieren un significado más profundo. En lugar de ver los conflictos como simples dificultades, podemos verlos como lecciones que nuestra alma necesita aprender. Si miramos nuestra vida desde este punto de vista, podríamos empezar a vivir con más gratitud, con más paciencia y con una mayor comprensión hacia los demás. Porque tal vez no estamos aquí solo para nosotros mismos, sino para ayudarnos mutuamente a crecer y evolucionar. Ahora te invito a reflexionar. Si tu alma ha vivido antes, ¿qué crees que ha venido a aprender en esta encarnación? ¿Qué situaciones o patrones se repiten en tu vida y podrían ser señales de lecciones pendientes? ¿Cómo puedes vivir hoy de manera más consciente para avanzar en tu evolución espiritual? Si miramos la vida desde la perspectiva de la reencarnación, podemos dejar de sentirnos víctimas de las circunstancias y empezar a vernos como creadores de nuestro propio destino. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has sentido que has vivido antes? ¿Crees en la reencarnación o en las vidas pasadas? ¿Has tenido experiencias que te hagan pensar que tu alma ya ha estado en este mundo? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si este tema resonó contigo, suscríbete para más reflexiones sobre espiritualidad, reencarnación y conciencia. Nos vemos en el próximo video.